Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Aquí estamos de regreso. Gracias por esperar, por guardar sus controles y solamente quedarse esta hora completa con esta programación. Informé que estoy con Katia Flores, que es psicóloga clínica, terapeuta familiar de parejas, neurocoach y directora del CPA de terapia, y ejerce este trabajo junto a su esposo y junto a un equipo de hombres y mujeres. Así es. Que trabaja terapia. Estaremos hablando de conociendo las emociones. Buenas, Katia, estos micrófonos son tuyos y quiero que sepas que este es un programa que lo ven en Dominicana, en el interior, en las islas, en Europa y en Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias, Oceanía, por la invitación. Para mí un placer, un honor, y saludando a todos aquellos que te siguen en este programa. Pues como bien dice, las emociones, que es el tema de hoy, cómo manejarlas, hay que entender primero el significado de la palabra emoción. Si nos vamos a su significado, fíjate, en inglés viene de in motion, que significa en movimiento. Y del latín viene de una palabra que se traduce, o sea, que es emovere, que se traduce como mover hacia o mover desde. O sea que las emociones, que son una respuesta a un estímulo interno o externo, una reacción inconsciente, ¿verdad? En realidad tienen un objetivo, que muchas veces lo que pasa es que no la sabemos, no la conocemos y no la sabemos manejar. Pero básicamente vienen a dos cosas. Una, a darnos una información sobre nosotros mismos, algo que debemos conocer de nosotros mismos. Y lo segundo, que hagamos algo al respecto. O sea, que lo movamos y hagamos algo al respecto. De hecho, las emociones que no se tratan, que no se reconocen, que no se trabajan y que se estancan, producen somatizaciones. O sea, que no es lo mismo que hipocondríaco. Hipocondríaco es imaginarte una enfermedad y creértela, pero somatizar es que te enfermas de verdad por razones emocionales no resueltas. Por ejemplo, la preocupación somatiza en la cabeza. O sea, fíjate que hasta cuando alguien nos preocupa, uno dice, ay, es que esa muchacha es un dolor de cabeza. Sí. Se va directo a la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza es donde están las estrategias y soluciones para resolver las situaciones. Entonces, lo que tenemos es que trabajar en esas estrategias y soluciones, viendo qué está pasando, cuáles son mis posibles soluciones, y si hago cada una de ellas, qué puede suceder, cuáles serían las posibles consecuencias, para entonces elegir la solución que sea más adecuada, entonces, a la situación en el momento. Entonces, Katia, estamos hablando, Katia, de que las emociones forman parte de nosotros. Exacto, yo la puse ahí por algo. Lo que pasa que tenemos que conocerlas y entenderlas y saberlas manejar. Por ejemplo, la somatización en el pecho. Tú sabes que a veces a la gente que le da como una opresión en el pecho, o una taquicardia, o le da ataque de pánico, o de ansiedad misma, que la siente en el pecho, pero el pecho representa dolor emocional. Y muchas veces ese dolor emocional es porque hemos permitido cosas que no debemos de permitir, porque en un momento dado no hemos hablado a tiempo o no hemos dejado de hacer cosas que nos dañan, que nos autolaceran. Entonces, esa emoción está buscando que nos cuidemos, que nos ocupemos de nosotros. Como decía el sabio Salomón, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Entonces, el objetivo es aprender a cuidarnos. Luego, esas emociones que se estancan en el estómago, que somatizan en el estómago, tienen que ver con enojo reprimido. O sea, muchas veces tú ves que hay gente que le da hasta úlceras y gastritis por corajes que pasan, porque no saben identificar qué lo detonan, no saben expresarlo de una manera asertiva, ni mucho menos manejarlo de una manera adecuada. Y muchas veces sus soluciones o su respuesta lo que hacen es que contribuyen a aumentar el problema. Entonces, por eso las emociones vienen hasta que tú no la trabajes, o sea, te piden auxilio a través de tu cuerpo. La sobrecarga viene a la espalda, pero lo que te está enseñando es, o sea, ese dolor de espalda muchas veces por la sobrecarga emocional
lo que te está diciendo es que aprendas a soltar, a delegar y a descansar. Por eso hay un momento que Dios dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. O sea, que tenemos que aprender a veces a quietarnos para permitir que Dios haga, pero a veces las personas que son sobre todo muy codependientes, que asumen más de lo que le corresponde, que dependen de que otros dependan de ellos, no dejan ni a Dios actuar, porque lo quieren hacer todo por sí mismo. Y entonces viene ese agotamiento para tumbarte y dejar que pase lo que tenga que pasar y que Dios haga lo que tiene que hacer con cada quien. Porque a veces, como decía Jesucristo, es necesario que yo mengue para que los demás crezcan, para que ustedes crezcan. Y a veces no dejamos a los otros crecer por asumir de más. Por eso es tan importante, Oceanía, poder entender nuestras emociones y poder aprender a manejarlas. O sea, descubrir qué nos están diciendo sobre nosotros mismos y qué podemos hacer al respecto. Cuando hablamos, vamos ahora a mencionar, Katia, los diferentes tipos de emociones. Y estas emociones que van a, porque hay emociones que son buenas, pero sí, hay emociones que, como tú mencionas, van a desencadenar problemas físicos. Cuando hablamos de somatizar, estamos diciendo de que me empieza a doler la cabeza cuando tengo mucha presión de trabajo. Tengo una opresión porque el esposo y yo estamos peleados. Tengo un susto porque estoy esperando una noticia. O sea, todos son reacciones normales que del ser humano. Del ser humano, pero que si no las gestionamos, como dice, si no las manejamos, entonces lamentablemente perdemos el control. Y yo pienso que el ser humano debe tener control de sus emociones, tener en sus manos un control, cuándo apagarla y cuándo prenderla. ¿Cuáles son esas emociones más que nos ponen más en peligro, Katia? Mira, muy buena pregunta y vamos a hablar de eso. Y en realidad las emociones no es que sean malas o buenas, son humanas. Bueno, hasta los animales sienten emociones porque también lo sienten. Lo que es bueno o malo en nuestro manejo. A veces es como un carro en tus manos. Un carro bien manejado, que tú lo conoces y lo puedes manejar, es una bendición de Dios. Pero un carro que tú no lo sabes manejar y que tú te llevas a todo el mundo de encuentro y tú sales abollado, es un peligro. Entonces, las emociones se convierten en un peligro cuando nosotros no la sabemos gestionar, como bien decías tú. Ahora, vamos a hablar de esas emociones más fuertes que nos impactan de una manera quizá, ¿cómo te digo? De una manera que nos conmueve más, nos impacta de una manera más poderosa. Una es la tristeza, otra es el enojo, son como las dos más fuertes, pero la tristeza, vamos a hablar de la tristeza. Mira, la tristeza tiene tres objetivos. Uno es que reconectemos con nosotros mismos. Ese es uno, porque fíjate, cuando uno está alegre, ¿qué uno hace? Va hacia afuera, quiere compartir esa alegría con los demás, celebra, invita a otros, o sea, quiere salir, pero la tristeza, fíjate que te recoge, pero te recoge con un objetivo, y es que te pongas en contacto contigo mismo. Muchas veces las personas, para ponerse en contacto consigo mismo, Oceanía, tienen que lamentablemente dolerse de sí mismos. Tienen que sentirse para entonces ponerse en contacto. A veces se duelen de lo demás, pero se olvidan de sí mismo y viene el dolor personal para hacerte que tú tengas una mirada hacia adentro y que te pongas en contacto de nuevo contigo mismo. Es el primer objetivo. El segundo objetivo de la tristeza. Me encanta, objetivo. Objetivo. O sea, ¿qué para algo? Y cuando cumplen su objetivo, se va, porque ya cumplió su misión, o sea, tiene un objetivo. El segundo objetivo de la tristeza es tomar conciencia de mis necesidades. Ok, ya me reconecté, tomé tiempo para la introspección, para la reflexión, para revisarme a mí misma. A veces la gente, por evadirse a sí mismo, busca una alegría artificial que cuando pasa el efecto de esa alegría artificial, sean adicciones, sea en ese bullicio, ¿entiendes? Exacto. Sí, sí. Y cuando pasa eso, el vacío que viene es mayor, porque obviamente eso no lo estás trabajando, lo estás evitando. Entonces, por eso el otro objetivo es tomar conciencia de mis necesidades. ¿Qué necesita Oceanía de Oceanía? ¿Qué necesita Katia de Katia en esta etapa de mi vida? ¿Qué necesito de mí en esta etapa de mi vida? O sea, y ahí es donde empezar a ver cuáles son mis necesidades actuales y en lugar de esperar que alguien me rescate, que alguien, o sea, yo voy a empezar a cuidar de esas necesidades, que es el tercer objetivo.
empezar a cuidar de esas necesidades, el autocuidado. Entonces, hasta que yo no asuma ese cuidado, esa responsabilidad que Dios me ha dado sobre mi propia vida, que eso es el dominio propio, y esa es la parte que decía Salomón, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea, cuidar este templo por dentro y por fuera, hasta que yo no asuma ese cuidado personal, la alegría no va a llegar como quisiera, la tristeza me va a estar tocando la puerta hasta que yo tome el cuidado. Muchas veces la gente se queda esperando que otro lo haga y la tristeza se profundiza porque viene, o sea, el otro a veces no lo percibe. Entonces, la tristeza, cuando logra esos 3 objetivos, vuelvo y repito, reconectar conmigo mismo, tomar conciencia de mis necesidades y cuidar de esas necesidades, ya no necesita continuar en mí, ya se va. O sea, claro, cuando hay un evento, vuelve y pasa hasta que yo vuelvo y hago, porque hay tristeza de situaciones que yo he permitido, hay tristeza de duelos que son normales, que tengo que vivirlos, pero la tristeza me invita a un recogimiento y a una reconexión. Ya cuando yo he aprendido, he hecho, como yo digo, mi foda de la situación, que es descubierto de esta experiencia, cuáles son las fortalezas que he desarrollado, cuáles son las oportunidades de crecimiento, cuáles son las debilidades que he descubierto en mí que tengo que trabajar, cuáles son las amenazas de las que me tengo que cuidar y cuál es el aprendizaje que saco de ahí. Entonces ya cumplió su misión. Otra emoción. ¿Y qué pasa? Perdón. Sí. Porque de esta segunda emoción vamos a hablar en la pausa, cuando regresemos de la pausa. Pero una pregunta, cuando esa tristeza es manejada y dejamos que caiga en depresión. Mira, la depresión obviamente también tiene causas endógenas y causas exógenas, o sea, internas y externas, pero por eso tenemos que cuidar. La depresión escala, puede pasar o sea, va subiendo a medida que se descuida también, por eso hay que atenderla a tiempo, ¿entiendes? Muchas veces la depresión pasa, de hecho, cuando uno la evalúa, que hace un test de depresión, uno va evaluando el nivel de depresión, o sea, que va de síntomas, ¿verdad? Ausencia de depresión, síntomas, mínima, moderada alta, severa y extrema. Obviamente, una depresión que está en severa o extrema ha pasado por todos los niveles anteriores. Y muchas veces la gente la viene a atender cuando ya está la persona postrada en severa o extrema. Entonces, porque comienza de manera silente y cuando no se atiende, pues va creciendo sin hacer mucho ruido porque la depresión no siempre no es como una explosión, como la ira, que tú explotas. La depresión es una implosión que te vas decayendo, o sea, vas hundiéndote en ti mismo. Y por eso es importante atenderla, señores. Miren, la emoción hay que cuidarla como se cuida el cuerpo. O sea, uno va al médico cuando uno siente un dolor físico, pero por eso es que la emoción, cuando no se cuida a tiempo, te lleva al dolor físico para que la atiendas. Porque entonces el médico te manda donde el terapeuta, donde el psicólogo, el psiquiatra, para que entonces tenga que trabajarla. Eso es así. Vamos a hacer una pausa, Katia. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces de esa segunda emoción tan importante y cuáles son los objetivos de esa emoción. Perfecto. Ustedes no se muevan. Bien, qué interesante está esta conversación. Por eso es que es importante que le pongan atención a todos los profesionales que traemos aquí en Tu Salud. Porque lo que queremos es que ustedes aprendan a manejar su vida. Y si no aprenden a manejar emociones, lamentablemente las emociones las van a manejar a ustedes y me van a manejar a mí. Vamos a la pausa. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo
Entonces ahora venimos a hablar de esa segunda emoción, y lo interesante que está hablando Katy es, como terapeuta, y es que tienen objetivos. O sea, ¿qué buscan esas emociones en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu? Y que nosotros aprendamos cuáles son los objetivos, porque todo lo que tenemos en el cuerpo y en la mente, por algo lo puso Dios. Es un tema de dominio propio. ¿De acuerdo? Katy, la segunda emoción. Bueno, pues así es. Bueno, ahora vamos a hablar del enojo o ira. Pero mira, Oceanía, antes de irme al enojo o ira, a mí me gustaría dejarle algunas preguntas a las personas que te siguen para que revisen esa emoción de la tristeza y aprendan a cuidar de ella. O sea, una pregunta también sería de qué manera puedo conectar mejor conmigo mismo en esta etapa de mi vida. ¿Cuáles son mis necesidades actuales? Tercero, ¿qué puedo hacer al respecto para hacerme cargo y cuidar de mis propias necesidades? Cuarto, ¿cómo cuidar de mí mismo de una manera más amorosa y sana? Y quinto, ¿cómo mantener la conexión, la autoconexión y el autocuidado a largo plazo? Esas son algunas preguntitas que le dejamos ahí de tarea para que la puedan revisar, que sería muy importante que la tomen en cuenta. Bueno, y yéndonos al tema del enojo. El enojo tiene 3 objetivos también. El primer objetivo del enojo son los límites. Ponerme límites a mí misma para no colocarme en situaciones incómodas para mí y ponerle límites a los demás para que no me coloquen ahí. Porque muchas veces cuando llegamos al enojo es porque ya venimos acumulando hasta que explotamos. Entonces, y muchas veces también la gente cobra en el lugar equivocado. O sea, viene una gente que ya viene de atrás con una carga y viene reactivo y tú nomás le dices aquí y explota y tú dices, pero yo ¿Y qué yo te hice? ¿Y qué yo te hice? Ah, pero este tipo explotó conmigo. ¿Y qué fue? Yo no he hecho nada. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Cobrar en el lugar equivocado. Esa persona te está cobrando a ti el pique que trae de atrás, como decimos nosotros, en buen dominicano. O sea, el enojo y la molestia que trae atrás. Entonces, por eso es tan importante que nosotros manejemos nuestro enojo de una manera asertiva. Por eso, lo primero es ponernos los límites. No nos coloquemos en las situaciones que sean incómodas para nosotros. O sea, incómodas me refiero al punto de llevarnos a acumular y luego explotar. Ni le permitamos a los otros que nos coloquen ahí en situaciones que sean insanas, es lo que quiero decir. ¿Para qué? A veces yo le tengo que decir a las personas en la terapia, cuando vienen con una situación donde yo siempre digo, tanto es el que hace como el que permite. Y yo siempre le digo, ¿y por qué tú te colocas en esa posición? ¿De qué otra forma tú puedes responder a eso o abordar a eso de que no te tenga que colocar a ti en esa posición? Entonces, lo segundo que busca, aparte de los límites, el enojo, es un espacio de recuperación. A veces necesitamos hacer una pausa, un pare para recuperarnos, refrescarnos, aligerarnos, incluso pensar en cómo vamos a afrontar esta situación que nos causa ese malestar o enojo. En lugar de seguir, porque a veces estamos enojados y seguimos hasta que no podemos más. Y entonces, lo que queríamos cuidar al callar o acumular, al final, como dice un refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, al final explotamos. Entonces, es mejor nosotros hacer una pausa, autocalmarnos, tranquilizarnos, ¿verdad? Lo que somos creyentes, ponernos en oración, darnos una refrescadita de cara y respirar profundo. Y cuando ya estamos calmados, pensar cómo puedo abordar esta situación. ¿Qué puedo hacer para manejar esto? De tal manera que yo entienda que estoy poniendo los límites sin agredir ni permitir que me agredan. Entonces, fíjate que cuando dos gente están peleando, lo primero es separarlo y que se calmen. Entonces, necesitamos ese tiempo de autocalmarnos, de que baje la reactividad. Porque a mayor reactividad, Oceanía, mayor impulsividad y menor nivel de reflexión y menor nivel de conexión. Nos ponemos más a la defensiva y perdemos la conexión con el otro. Entonces no logramos nada hasta que nos calmemos y hasta que baje la reactividad. Esto es lo que bíblicamente, voy a la Biblia que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo ni le dé lugar al diablo. O sea, que la gente dice, a esa mujer se le metió el diablo, fue el mismo diablo que se le metió, porque mira cómo arremetió, cómo hizo, hasta cómo mató. Entonces, no es lo mismo enojarse que airarse. Exacto. Tú te puedes enojar,
pero no tienes que llegar a una ira. Exacto, y también tú puedes siempre decidir qué haces con eso. O sea, si tú reaccionas y no piensas, le cae a pedrada al otro, va a terminar tú mal. Pero si tú te detienes un momento, sopesa la situación, piensas y empiezas a buscar soluciones, ¿cómo lo hablo? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué puedo también hacer para yo sentirme mejor? O sea, que yo tengo permiso para irarme, lo que no tengo permiso para actuar con una ira descontrolada. Exactamente. Entonces, y tampoco permitir que se acumule, porque cuando se acumula eso va escalando, va escalando, va escalando, y hay un momento que escala tanto que perdí el control ya de mí mismo y de los demás, y me convierto en una persona que no soy yo. O sea, mi esposo, que es Master Neurocoach, y es César Avis, y es el otro director del Centro KFA, porque juntos iniciamos este proyecto. Yo como psicóloga, ¿verdad? Él es Master Neurocoach. Él maneja mucho este tema, el manejo del enojo y de la ansiedad y la reactividad y todo eso. Y él siempre dice que una de las primeras cosas que se pierde cuando nos airamos a esos niveles es la identidad. Uno pierde su identidad porque uno se convierte en alguien que uno no es en su estado natural. Entonces, por eso la gente dice, se salió de sí, perdió el control. Entonces, por eso es tan importante no permitirnos escalar, porque esa escalada no nos lleva a ningún lado positivo, sino que cuando empezamos a subir, o sea, él recomienda también no pasar de 20 minutos, por ejemplo, una discusión con la pareja, con alguien de la familia, no pasar más de 20 minutos cuando, o sea, si vamos bien, seguimos, pero si vemos que estamos subiendo la reacción, que la incomodidad va escalando, entonces tenemos que parar, porque no estamos listos para continuar, porque lo que sigue va a empeorar. Entonces, hasta que vengamos con una propuesta de solución a la situación que tú me planteaste, y viceversa, tú también puedes traer una contrapropuesta u otra propuesta donde busquemos un ganar-ganar. Por eso, el tercer objetivo del enojo es identificar, expresar y manejar adecuadamente tus emociones. Identificar qué me detona y por qué me siento así. ¿Es algo que traigo yo o es algo de la otra persona o de la dinámica de relación? Porque no siempre es el otro. A veces hay cosas en mí que estoy proyectando sobre el otro y que tengo yo que resolver. A veces me puede incomodar la forma del otro, pero no siempre tiene que ver con el otro. Muchas veces son temas míos no resueltos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué me detona? ¿Por qué me siento tan incómodo con ese tema o con esa situación? Entonces, después que yo identifico, ok, ¿cómo lo expreso al otro? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo expreso de una manera asertiva? Que no sea ni pasiva o permisiva, ni agresiva o reactiva, sino asertiva es que toma del pasivo y del agresivo y hace una combinación. Coge del pasivo, que el pasivo quiere proteger la relación. Por eso muchas veces se enfoca, evita el conflicto y calla para proteger la relación, porque ese es su objetivo, el pasivo. Lo único que es un método no ayuda a que se obtengan resultados. Y el reactivo quiere obtener resultados, pero su método hace que muchas veces se lleve al otro de encuentro y se pierda la relación. ¿Y de qué te sirve tener la razón si perdiste la relación? Entonces, o sea que en pocas palabras, el pasivo se pierde dentro de la relación y el reactivo se pierde de la relación. Ahora, ¿qué hace el asertivo? Busca mediar entre estos dos extremos y dice, déjame ver cómo yo obtengo resultados mientras protejo la relación con el otro. ¿Y cómo protejo la relación mientras obtengo resultados? Yo siempre digo que la verdad sin misericordia es cruel, cae en crueldad. Sí. Y la misericordia sin verdad cae en debilidad. O sea que no seamos ni débiles ni crueles. Digamos la verdad, pero con misericordia, tomando en cuenta, eso se llama también empatía, tomando en cuenta el sentimiento del otro. Entonces, cuando nosotros lo hacemos con la delicadeza de cuidar la relación, pero decimos la verdad con misericordia, que la misma Biblia habla de eso, de verdad y misericordia. Entonces, el mensaje llega de una manera más clara y la respuesta viene sin que el otro se ponga tan a la defensiva. Entonces, el entendimiento se comienza a dar. Sí, tú sabes que esta frase que dijiste, que la voy a tomar para mí, claro que sí. La verdad sin misericordia es cruel. Y la misericordia sin verdad es debilidad. ¿Sí? Así es.
Eso es lo que regularmente pasa. Cuando dejamos de decirle la cosa a la persona, somos tan débiles que esa persona entonces no vamos a ayudar a que deje de ir de fracaso en fracaso. Así Pero también mismo. a veces somos tan auténticos, tan seguros de nosotros mismos, tan de la verdad, que no tenemos pelos en la lengua para decir las cosas a la gente sin ningún tipo de misericordia. Así Y dañamos a la gente y matamos a la gente. Y a Ay, veces sí, con una palabra. el otro no entiende que con Así una mismo. palabra tú a una gente la entierras, la Así matas y mismo la es. entierras. Así es. La Así verdad mismo es. que estos temas de las emociones deberían hablarse a diario, porque lo que vemos en los periódicos son resultados de personas que no andan controlando sus emociones. Pero ¿qué pasa? Vamos al otro extremo, a la otra persona. Yo soy la que tengo ira. Yo soy la que me quillo por todo. Yo soy la que tengo una boca fuerte. Yo soy la que te digo a ti, además, que tú vas a morir. Yo soy la que no quiero parar. Yo soy la que quiero seguir discutiendo. ¿Qué pasa con la otra persona? Porque si yo no tengo límites, porque hay un problema. El que está irado, que ya se le metió aquello, no sabe parar, no Así para. es. Entonces, la otra persona tiene que tener inteligencia emocional. Y saber poner el límite, porque te voy a decir una cosa, yo siempre Yo digo quiero que le hables a esa persona. Sí, mira, con el enojado, para comenzar, no se discute, no se pelea. O sea, como una persona está irada, no está lista para llegar a ningún acuerdo, negociación ni solución, porque está tan enfocada en manejar una emoción tan fuerte que ni siquiera puede, ¿cómo te digo?, oxigenar bien. O sea, por eso que la gente se sofoca, se acelera y le ponen las orejas coloradas, o sea, porque entonces no puede razonar. Es como que tú trates de profundizar y razonar con una persona que está corriendo un maratón. En ese momento no le hable, porque esa persona está concentrada, esa adrenalina está metida en correr ese maratón. Entonces, el enojo coge tanta energía de uno que en ese momento uno no escucha y ni siquiera se acuerda de todo lo que dijo. Después. Ni oye, ni ve, ni entiende. Entonces, con el enojado no se habla. Lo que uno puede decir es, uno puede invitarle, mira, baja la voz, por favor. Si ve que el otro sigue disparando, mira, cuando tú estés más tranquilo, con muchísimo gusto hablamos. Así yo no hablo. Y me retiro del escenario para proteger la relación. Lo puedo avisar, aunque el otro me haga caso o no. Yo te lo dije, yo te dije que bajara la voz, no lo hiciste y yo me retiré porque no quería llegar a esos niveles contigo. Y es una forma de poner límites sanos. Para discutir se necesitan dos, dice un refrán, y las batallas se escogen. No podemos pelear toda la batalla porque nos desgastamos emocionalmente de una manera que nos drena y nos agobia y nos agota, que no vale la pena. Entonces hay que elegir qué batalla vale la pena pelear. Existe también, Oceanía, lo que se llama la pelea limpia, que es el regateo, la negociación. Se vale ponernos de acuerdo, se vale que yo piense de una manera y tú de otra, se vale, porque cada cual tiene su criterio, pero para eso se da la negociación y el regateo. Es como dice también en las escrituras, que dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Pero lo que eso significa de manera implícita es que para yo poner algo, ¿verdad? Si yo pongo esta pluma aquí, es porque antes no estaba. O sea, para ponerme de acuerdo significa que va a haber desacuerdos. Pero yo siempre digo una frase muy mía, que yo siempre digo que los conflictos no son los conflictos, sino no tener destrezas de resolución de conflictos es el gran conflicto. Que los problemas no son los problemas, sino no tener creatividad en la búsqueda de soluciones es el gran problema. Y que las diferencias no hacen la diferencia, sino el saberlas manejar. Eso es lo que hace la gran diferencia. Yo tengo una frase que dice también que yo me pongo de acuerdo contigo aunque no esté de acuerdo. Yo he tenido que ponerme de acuerdo con personas, llámese mi esposo, mis hijos, empleados, aunque no esté de acuerdo, porque entonces viene el conflicto y es donde ahí es que viene el respeto y la tolerancia y el hecho de respetar a la gente, que en este momento, hay gente que en este momento no entiende lo que tú le estás explicando, no razona. Así es. Y tú sientes que tú sí ves las cosas. Entonces, bueno, yo lo manejo incluso como la palabra de Dios. Yo puedo estudiar la palabra y a ti se te revela y a mí no se me revela. Tú tienes que tener paciencia hasta que a mí se me revele. Y cuando yo digo, oh, pero es verdad, mira,
ese día se te quita un Insight, vértigo. le llaman en terapia. Exactamente, exactamente. Entonces, mira, otra pregunta buena para eso es, ¿qué pierdo cuando gano y qué gano cuando pierdo? O sea, ¿de qué me sirve ganar el pleito si perdí la relación o la armonía dentro de esa relación? Entonces, a veces tenemos que hacernos esa pregunta. Los abogados dicen algo parecido a lo tuyo, que dicen que a veces que es mejor a veces un mal arreglo que un buen pleito. Porque un buen pleito puede no tener final, pero un mal arreglo ya es un arreglo, ya nos arreglamos. Eso es verdad. Y dice la Biblia, cito la Biblia, ya por último, que dice: mantente en paz con todos mientras dependa de ti. Mientras dependa de ti. Lamentablemente, nosotros llevamos una vida de que queremos que sea el otro que actúe, que sea el otro que calle, que sea el otro que diga. Entonces, mientras dependa de mí, siempre va a depender de mí, siempre de mí. Siempre Así es. Mira, algunas preguntas también que le dejo. A mí me gusta lanzar preguntas porque cuando uno lanza una pregunta, el subconsciente no se queda sin respuesta. Aún durmiendo, anda rastreando y buscando la respuesta. Y algunas preguntas que me gustaría dejarle de tarea a tu público son estas, para el enojo, para manejar el enojo. ¿Por qué permito lo que no debo de permitir? Esa es una. ¿Por qué permito lo que no debo de permitir? ¿Por qué me coloco en posiciones incómodas para mí? ¿Por qué me coloco en posiciones incómodas para mí? ¿De qué manera puedo ponerme límites a mí, a mi propia persona, para no colocarme ahí? ¿De qué manera puedo ponerle límites a los demás sanos para que no me coloquen ahí? ¿De qué manera puedo comenzar a hacer cambios saludables para mí? ¿Cuándo y cómo puedo comenzar a hacer cambios saludables en esa área de mi vida? ¿De qué manera también puedo tomar un espacio para mi propia recuperación, para refrescarme y para ver cómo voy a abordar la situación? ¿Y cómo puedo identificar, expresar y manejar de una manera más adecuada esta emoción que siento? Esas son algunas preguntas que le dejo ahí de tarea. Gracias. Espero que les sirvan de reflexión. Gracias, terapeuta familiar de pareja. Gracias, coach. La verdad que es un conversatorio sumamente bueno. Yo sé que nuestro público televidente se va a quedar así. Por favor, di tus redes, cómo la gente puede conseguirte, dónde está tu oficina junto con tu esposo y el equipo, para que la gente que quiera llamarte, yo sé que también gente que está en extranjero te pueden consultar vía Zoom o vía WhatsApp. Claro, claro. Bueno, pues nos pueden seguir en las redes, en Instagram, en Centro KFA. Centro KFA, así mismo lo buscan. Centro KFA y Katia Flores KFA. Katia Flores KFA es el mío personal y Centro KFA es el del centro terapéutico que es de terapia y coaching KFA. También tenemos el WhatsApp que es el 849-855-7307. 849-855-7307. Por ahí nos pueden escribir también y estamos a la orden. Todos los lunes en Katia Flores KFA también tenemos unos live con diferentes especialistas de psicología, terapia, coaching, abordando temas de este tipo. Así que los invitamos. Excelente, de verdad, gracias. A seguirnos. Gracias. Esta es la primera vez que está con nosotros, no es la última. Me encantó conversar contigo con el denuedo, con el que hablas, con la facilidad, con lo claro que hablas, que eso es lo que realmente nosotros necesitamos. No palabras rebuscadas, sino realmente darle para que la gente entienda lo que tiene que hacer con sus emociones. Así que ustedes y yo nos vamos a una pausa comercial, porque cuando regresemos, venimos con el tema de odontología que ya les anuncié en principio y con la despedida. Y así, señores, vamos a la pausa comercial, dándole las gracias a Katia por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Un placer, de verdad. Bendiciones. Hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará.
Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa.